Muy buenos días, tengan todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas que nos ven otra vez de nuevo por este medio como es el Facebook Live. Bienvenidos en esta preciosa y hermosa mañana del 22 de agosto del 2020. Y verdad que pues, es muy lindo, muy hermoso saber que estamos aquí en este precioso día. Un día que hizo el Señor, el día que Papito Dios diseñó, un día de bendición. Damos la bienvenida a todos los hermanos que se conectan a través de este medio como es el Facebook Live. Hoy vamos a empezar un estudio panorámico, pero ya corresponde al Nuevo Testamento. Ya dejamos el Antiguo Testamento y ahora vamos a estudiar los 27 libros del Nuevo Testamento, uno por uno. Y vamos a estudiar los 4 evangelios, un libro histórico que es Hechos, las epístolas paulinas, las epístolas de carácter universal y un libro profético como es el Apocalipsis. Entonces, te doy hoy la bienvenida a mi querido hermano y hermana que nos está sintonizando y viendo a través de este medio como es el Facebook Live. Y no olvides también que este canal queda también, los videos quedan grabados también en mi canal de YouTube. Hay un canal que se llama Alberto Alfonso Rojas, me puedes encontrar por YouTube. Dale like, compártelo, dale campanita y que otros puedan también recibir esta señal, esta información. Damos gracias a Dios hoy en esta mañana. Qué bendición poder estar aquí con todos los que se conectan. Bienvenidos en esta mañana. Hay una canción preciosa de Estanislao Marino y es muy linda. Y es de esos coros antiguos, esos coros que cantábamos en nosotros hace muchos años en nuestras iglesias. Uno de ellos es Yo siento gozo en mi alma. No sé cuántos de ustedes se acuerdan que uno cantaba Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva. Pues vamos hoy a interpretar o vamos a permitir que nuestro hermano Estanislao Marino nos interprete este hermoso coro. Y hoy vamos a alabar al Señor con este coro de Yo siento gozo en mi alma. No olvidemos que hoy iniciamos un nuevo estudio del Nuevo Testamento y hoy vamos a ver el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Entonces, sin más preámbulos, vamos a colocar esta hermosa alabanza. Que ardas en mi ser, como la garra quiero andar por tu poder, con las lenguas quiero hablar como señal, voy ardiendo en fuego celestial, adorarte y adorarte solo a ti, adoraba en espíritu y en verdad. Señor, yo quiero que ardas en mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. Señor, yo quiero que ardas en mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. Como el fuego quiero hablar como señal, estoy hablando en el fuego celestial, quiero alabarte y adorarte solo a ti. Como señalaba en espíritu y en verdad. Señor, quiero que ardas en mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. Luego en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser.
Señor, yo quiero ardas en mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. Nuevas lenguas quiero andar como señal. Estoy ardiendo en tu fuego celestial. Quiero adorarte solo a ti. Me señalaba en espíritu y en verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la salsa quiero arder con su poder. Con fuego en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Con gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Soy como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Cristo viene, iglesia, pronto viene. Las señales se están cumpliendo. Él está próximo a llegar. Recibámoslo con gozo. Aleluya. Cristo viene pronto. Ya la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy, pero muy cerca. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, hermanos. Como les dije, mis queridos hermanos, iniciando este video, hoy vamos a empezar el estudio de un nuevo libro, el libro de Mateo. Hoy vamos a empezar a estudiar el Nuevo Testamento. Y dentro del Nuevo Testamento vamos a empezar a estudiar los evangelios. Y dentro de los evangelios vamos a ver el primer evangelio de Mateo. Entonces, sin más preámbulo, hermano, vamos a empezar a estudiar este maravilloso evangelio de Mateo. Dios tiene que hablarnos mucho. Y vamos a empezar a estudiar ahora ya un nuevo contexto, el contexto histórico, pero del Nuevo Testamento. Ayer hablábamos del periodo intertestamentario y hablábamos de que dejamos Malaquías dentro de un imperio llamado Persa. Después vino el imperio griego y después del imperio griego, al morir Alejandro Magno, se dividía en 4 de sus generales: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Y los Ptolomeos tendrían hegemonía sobre el pueblo judío por muchos años. Después los Seleucidas. Después vinieron los Macabeos con la liberación y otra vez santificación del templo. Y después decíamos que veíamos el imperio romano. Cuando Jesús vino dentro de un contexto llamado imperio romano. El emperador romano era Octavio César Augusto. Cuando Jesús nació, el imperio habían dejado el imperio romano. Octavio César Augusto había nombrado a Herodes como el rey para los judíos y Samaria. Y era el rey de toda esa región. Era de raza idumea, pero estaba casado con una judía. Y para congraciarse con los judíos les mandó a mejorar el templo. Entonces ahora dentro de ese contexto, un solo imperio, el imperio romano, una sola lengua, la lengua griega, una cultura, la cultura griega, la helenización. Y por otro lado, una muy buena red de caminos que había, una paz por todo el imperio. Todo eso preparó la venida del Mesías, la venida de Jesucristo, que vendría a morir en una cruz para darte salvación a ti y darme salvación a mí. Ahora, en esta mañana, yo quiero decirte, iglesia, en esta mañana yo quiero decirte, mis queridos hermanos, vamos a estudiar un evangelio maravilloso, el evangelio de Mateo. Y verdad que vamos a empezar a estudiar los 4 evangelios. Vamos a ver los 4 evangelios. Y cada uno cómo muestra a Jesús. Vamos a estudiar un libro histórico, el libro de Hechos. Vamos a estudiar las epístolas paulinas, una a una. Y vamos a ver las epístolas de carácter universal. Y un libro profético llamado el Apocalipsis. Empezamos ahora un nuevo contexto, el contexto del Nuevo Testamento. Vamos a empezar a estudiar los 27 libros del Nuevo Testamento. Y empecemos hoy con Mateo. Para eso hemos preparado un PowerPoint. Y vamos a colocarlo, hermanos. Y vamos a ir analizando algunos aspectos de este evangelio de Mateo. Entonces vamos a ir. Mateo significa regalo de Dios.
Ahora, Mateo, también llamado o también se llama Leví, y era hijo de Alfeo, y su oficio era recaudador de impuestos, un cargo muy odiado por los judíos, porque esos impuestos se recolectaban para una nación extranjera, para una nación extranjera. Entonces vamos a ir mirando, hermanos, esto. Ahora, Mateo capítulo 9 nos habla un poco de este personaje. Y vamos a mirar que Mateo era un recaudador de impuestos. Y Mateo capítulo 9, versículo 9, dice así. Jesús llama a Mateo. Mientras caminaba Jesús, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Y le dijo, sígame y sé mi discípulo. Y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que son pecadores. Qué tremenda declaración estamos encontrando aquí, hermanos, de este capítulo 9, versículo 9 al 3. Cómo Jesús llama a un cobrador de impuestos. Estaba sentado en la cabina para cobrar impuestos y le dijo, sígueme y sé mi discípulo. Entonces Mateo se levantó y lo siguió y hizo un gran banquete. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de este evangelio llamado Mateo, el autor es Leví o Mateo. Y decíamos que Mateo era un cobrador de impuestos para Roma. O sea, tenía un trabajo muy odioso para todos los judíos, porque le cobraba impuestos para Roma. Él cobraba los impuestos para entregárselos a Roma. Claro que él se quedaba con una buena tajada de ahí. O sea, casi todos los cobradores de impuestos eran tenidos como ladrones, como rateros, como personas indeseadas, como pecadores que están haciendo algo indebido. Ahora, el libro de Mateo tiene un propósito. Este evangelio de Mateo tiene un propósito. Presentar a Jesús como el Mesías, aquel que trajo el reino de Dios a la tierra. Recuérdese, Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios ha llegado. Entonces, hermanos, cuando Mateo escribe este evangelio, lo está escribiendo para una comunidad judía, pero le está diciendo a esa comunidad judía, escuchen judíos, y les está diciendo, este Jesús a quien ustedes le quitaron la vida es el Mesías. Este Jesús a quien ustedes crucificaron era el Cristo que los profetas en el Antiguo Testamento hablaron de él. Este era el Mesías que iba a venir a salvarnos a la humanidad. Era el Hijo de Dios, el Emanuel, el Dios con nosotros que habló Isaías. Entonces, muchos no quisieron, pero muchos se convirtieron al evangelio y muchos judíos creyeron en este Jesús. Ahora, los publicanos o recaudadores de impuestos se enriquecían fácilmente y quizás a Mateo le atraía la idea de hacerse rico prontamente. Pero una vez que se encontró con Jesucristo, ya dejó para siempre su ambición de dinero y se dedicó por completo a buscar la salvación de las almas y el reino de Dios. Entonces, estamos viendo, hermanos, cómo este hombre, recaudador de impuestos, entonces está ahora dedicado a salvar las almas y a extender el reino de Dios. Él ya no le interesa el dinero. Ya su prioridad no es hacerse rico. Ya su prioridad no es tener riquezas para este mundo. Su prioridad ahora es predicar este evangelio y ganar todas las almas que pueda. Hermano, qué hermoso esto.
Qué lindo, hermano, verdaderamente entender cuál es el propósito con el cual Dios te ha llamado. Y Mateo es el que escribe, hermano, Mateo 28, escribe de una manera hermosa lo que es la gran comisión. Él entendió muy bien el concepto de la gran comisión. Y vamos a leer Mateo 28, 16. Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y le dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad y toda potestad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que yo a ustedes les he dado. Y tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Hermano, ahora Mateo, este hombre llamado Mateo, que se ha convertido a Cristo, que era un publicano o un recaudador de impuestos, que se había enriquecido recaudando impuestos en Cafarnaúm, que era una ciudad ahí cerca al mar de Galilea, cerca a Nazaret, donde Jesús se había criado. Ahora, este Mateo ahora tiene el llamado de parte de Dios de enseñar que Jesucristo es el Mesías. Por eso escribió este evangelio, para mostrarnos que Jesucristo es el Mesías. ¿Cómo ejercía su oficio en Cafarnaúm? En esa ciudad pasaba muchos días y obraba milagros maravillosos. Ya seguramente Mateo lo había escuchado varias veces y le había impresionado el modo de ver, de hablar del maestro de este maestro de manera formidable. Recuerde que Jesús se crió en Nazaret, pero también Jesús estaba continuamente en todas las ciudades que estaban cercanas al mar de Galilea. Ahora, una de esas ciudades era Cafarnaúm, y en esa ciudad vivía Mateo. Ahí trabajaba Mateo, ahí tenía su oficio de recaudar impuestos. Él lo recaudaba para toda la comunidad que vivía ahí en Cafarnaúm. Ahora, Jesús ahí hizo muchos milagros y tal vez ya Mateo lo había visto. Mateo lo conocía. Cuando Jesús se le acercó, entonces Mateo no dudó en aceptar ese llamado. Dice así, volvamos a leer Mateo 9:9. Mientras caminaba Jesús, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Y le dijo: sígueme y sé mi discípulo. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, empezaron a hacerse la siguiente pregunta: ¿por qué su maestro? Y le preguntaban a los discípulos: ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, le dijo: la gente sana no necesita médico ni enfermos. Los enfermos sí. Luego añadió: ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Pues no he venido a llamar a los que creen justos, sino a los que son pecadores. Pecadores. Hermano, Jesús les está citando Oseas 6:6. Jesús lo remitió, hermanos, a Oseas capítulo 6, versículo 6. Lo citó cuando Oseas, un profeta del Antiguo Testamento, hace un llamado al pueblo de Israel. Porque recuérdese que Oseas es un predicador, o es un hombre, un profeta de Dios, que Dios lo levantó cerca del año 750 antes de Cristo. Y le predicó a Israel y le habló a Israel de que debía arrepentirse. Oseas es el profeta que Dios lo mandó a casar con una prostituta. Y ahora Oseas en el capítulo 6, versículo 6 dice: quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas. Quiero que me conozcan. Quiero que me conozcan. A mí no me interesa lo que está diciendo Dios. A mí no me interesa que ustedes, hermanos, me vengan y me ofrezcan aquí unos becerros y unos animales y todo, y hagan esas ofrendas. No. Yo lo que quiero es que me muestren que verdaderamente en ustedes hay amor por su prójimo.
que ustedes verdaderamente aman al que está ahí afuera, que ustedes demuestren amor por las almas perdidas. Por eso Jesús vuelve y les recalca, y les parece que les diera una tarea a los fariseos y les dice a los fariseos: venga, ¿por qué no se van y meditan en esto, en esta parte de la escritura? Quiero que tengan compasión y no que ofrezcan sacrificios. Porque recuérdese que los fariseos eran una facción del judaísmo, o de los que practicaban la religión del judaísmo, pero guardaban celosamente la ley y vivían bajo la ley y los preceptos de la ley. Y Jesús les está diciendo: venga, yo no quiero eso, yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que ustedes tengan compasión, porque yo fui a salvar a los que se habían perdido. No he venido a los sanos, sino a los enfermos. ¿Por qué? Porque los fariseos lo estaban criticando porque Jesús había entrado en la casa, según ellos, de un pecador, de una persona que no tenía perdón de Dios, un publicano, una escoria de la sociedad. Y hermano, hay veces, ¿cuántas veces pasa hoy así? Hermano, no, Jesucristo tiene compasión. Yo veo todavía hoy que Jesucristo tiene compasión. Y tiene compasión, déjeme decir, en el alzado en armas. Tiene compasión del sicario. Tiene compasión de aquel que consume droga. Tiene compasión de la prostituta. Tiene compasión del homosexual y de la lesbiana. Jesús quiere que ellos también lleguen al arrepentimiento. Jesús también quiere que ellos conozcan de Jesús. Hermano, esta es tu tarea y mi tarea, llevar este mensaje del evangelio a todo el que lo necesite. Y continuando con este estudio, hermanos, aquí tenemos Cafarnaúm, hermanos. Aquí está Cafarnaúm. Está cerca del mar de Galilea. Aquí estaba Betsaida. Acá estaba Caná. Estaba aquí Nazaret. Jesús estuvo en las bodas de Caná. Esta era la región de Galilea. Esta era la región de Samaria y esta era la región de Judea. Este era más o menos el mapa de la época de Jesús. Y aquí, en esta ciudad importante llamada Cafarnaúm, en las orillas del mar o en el lago de Galilea, aquí, hermanos, aquí Jesucristo tuvo el encuentro con un hombre llamado Mateo. Ahora, algo muy importante, hermanos. Mateo muestra a Jesús como el Mesías, pero también muestra que el reino de Dios, que el reino de los cielos se ha acercado y que ese reino es para todo el mundo, porque Jesucristo ama a todo el mundo y quiere que todo el mundo venga a ese reino. Un día, estando en su oficina de cobranzas, quizá pensando acerca de lo que debería hacer en el futuro, vi aparecer de frente al nada menos que al divino maestro, el cual le hizo una propuesta totalmente inesperada. Ven y sígueme. Ven y sígueme. Ven y sígueme. Mateo aceptó sin más la invitación de Jesús y, renunciando a su empleo tan productivo, se fue con él, no ya a ganar dinero, sino almas, no a conseguir altos empleos en la tierra, sino un puesto de primera clase en el cielo. Aleluya. Hoy Dios te está llamando. Dios te está haciendo hoy una invitación. Hoy, así como a Mateo, el Señor Jesucristo hoy te está diciendo: ven, yo te quiero hacer pescador de hombres. Yo quiero que compartas este mensaje de mi evangelio. Y Mateo es el evangelio que, para mostrar que Jesús realmente es el Mesías, empieza su primer capítulo y su primer versículo hablando de los antepasados del Mesías. Y empieza su registro desde Abraham. Y empieza a hablar cómo Abraham fue padre de Isaac, e Isaac fue padre de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. Y Judá fue el padre de Fares, y Fares de Zera, y la madre fue Tamar, y Fares fue el padre de Esrom. Esrom fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab, y Aminadab fue el padre de Nazón, y Nazón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Boz, que estaba casado. Salmón fue el padre de Boz, su madre fue Rahab, y Boz ahora es padre de Obed.
que su madre fue Ruth, la moabita. Obed fue el padre de Isaí, y Isaí fue el padre de David. Y David fue el padre de Salmón, su madre fue Belsabé, la viuda de Urías. Y ahí sigue hablando hasta que llega y Jacob, por último, el versículo 16. Y Jacob fue el padre de José, esposo de María, y María dio luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Con esto Mateo lo que está demostrando al pueblo judío es que Jesús tiene antepasados desde Abraham y desde David, y que viene de la tribu de Judá, y que él tiene derecho a reclamar el trono de David. Uno de los eruditos del Nuevo Testamento del siglo III, llamado Jerónimo, dice que la llamada de Jesús a Mateo es una lección para todos los pecadores del mundo. Sepan que sea cual fuere la vida que ha llevado hasta el momento, en cualquier día y en cualquier hora pueden dedicarse a servir a Cristo, y Él los acepta con gusto. Eso lo dijo uno de los monjes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento del siglo III, que después traduciría las Sagradas Escrituras a un nuevo idioma, el latín, llamado Jerónimo. Ahora, Mateo dispuso despedirse de su vida de empleado público, dando un gran almuerzo a todos sus amigos. Y el invitado de honor era nada menos que Jesús. Y con él sus apóstoles. Y como allí se reunió la flor innata de los pecadores y publicanos, los fariseos se escandalizaron horriblemente y llamaron a varios de los apóstoles para protestarles por semejante actuación de su jefe. ¿Cómo es que el maestro se atreve a comer con publicanos y pecadores? Hermano, muchas veces usted y yo tenemos que tener cuidado, hermano, porque muchas veces podemos caer en esto de la hipocresía y pensar que somos muy santos, hermanos, y que somos muy dignos, hermano, cuando, hermanos, hay otras personas que pueden estar más cerca de Dios que ahí mismo. Mire, aparentemente los fariseos eran la clase religiosa que guardaba la Torá más celosamente en el tiempo de Jesús. Los fariseos se caracterizaban, era un grupo religioso del judaísmo, era una facción del judaísmo. Junto con los saduceos, los fariseos eran una facción del judaísmo, pero se caracterizaban por guardar celosamente la ley. Recuérdese que para la época de Jesús, ya los judíos tenían 613 leyes, que se dividían en leyes morales, ceremoniales y leyes civiles. Entre las ceremoniales estaban todo el ritualismo que ellos debían de guardar para supuestamente adorar a Dios. Pero se habían vuelto tan meticulosos guardando la ley y habían hecho interpretaciones orales a esa ley que prácticamente, hermanos, se volvía casi imposible vivir bajo esos preceptos. Eran demasiado legalistas. Habían llegado a un extremo legalismo. Y esto hasta hacía momentos que invalidaba la misma ley, porque el propósito de la ley se perdía. Ellos decían que ayunaban, pero el verdadero ayuno es para desatar las ligaduras de impiedad. El verdadero ayuno es para que Dios nos llene de su amor y aprender a tener más amor por el prójimo. El verdadero ayuno es para verdaderamente pedirle a Dios que venga a nuestros corazones, nos llene y nos haga más sensibles a las necesidades de la gente. Pero muchas veces ellos ayunaban era por ritualismo, porque los vieran que estaban ayunando, porque se dieran cuenta que estaban ayunando. Llegaban a las sinagogas y lo que hacían era levantar las manos y empezar a orar para que la gente lo viera orando. Y hasta hacían oraciones con voz alta para que la gente los escuchara y dijera, ¡ay, tan bonito que oran! Y Jesús todo eso lo condenó, porque dijo, cuando tú ores, entra en secreto. Ve, cierra la puerta donde nadie te escuche. Y allá tu Padre Celestial en lo secreto te escuchará y después te recompensará en público. Y por eso cuando vieron a Jesús comiendo con este publicano. Y mire qué lindo, hermano, este publicano que hizo. Llamar a otros publicanos, otros compañeros de trabajo suyos. Y mire, dice, más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa.
junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Hermano, esta era la oportunidad más hermosa de compartir el mensaje del evangelio. Y cuando los fariseos dicen, se escandalizan y dicen, ¿cómo hace Jesús para comer con esa escoria? Y Jesús le dijo, no, yo a pecadores he venido a salvar. Yo no he venido a por los sanos, yo he venido por los pecadores. Esos que ustedes le llaman escoria, por eso yo he venido. Porque yo en ellos veo un potencial. Jesús respondió a estas protestas de los fariseos con una noticia que a todos nos debe llenar de alegría. No necesitan médicos los que están sanos, sino los que están enfermos. Yo no he venido a buscar santos, sino a pecadores, y a salvar lo que estaba perdido. Hermano, ¿sabe cuáles son las personas que más fácilmente aceptan a Jesús? El que es pecador y que sabe que tal vez no tiene ni perdón de Dios. Esa persona, cuando sabe que Cristo le ama, que tiene un plan maravilloso para su vida y que lo puede perdonar y que lo puede limpiar y que lo puede santificar, no duda en correr a los pies de Jesús. Pero yo también me he encontrado muchas personas que tristemente le responden a uno, ay, pero yo no hago nada malo. Si yo soy muy bueno, si yo no le hago mal a nadie, si yo soy buen vecino, si yo de vez en cuando voy a la iglesia y me comulgo. Entonces, hermanos, ahí es difícil porque no aceptan, no reconocen. La palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno. Por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Hermano, ni aún uno, todos hemos pecado. Y todos necesitábamos del amor de Cristo y de la salvación. No hay justo ni aún uno, dice la palabra de Dios. Y si nosotros vamos solamente con los 10 mandamientos, hermano, con los 10 mandamientos nosotros hemos quebrantado uno de esos mandamientos. Cualquiera de esos mandamientos. El mandamiento de honrar a padre y madre, algunos lo han violado. No han honrado a sus padres, no han honrado a sus progenitores. No robarás. Hermano, no robar es no robar, no coger nada del prójimo, nada. Ni un lapicerito, ni un lápiz, ni un borrador, nada. Si no es mío, no es mío, no lo coja, eso no es suyo. Ah, pero pues es que eso no es nada, eso es una monedita de 100 pesos. No, hermanos, no robemos. Desde entonces Mateo va siempre al lado de Jesús. Presencia sus milagros y oye sus sabios sermones y le colabora predicando y enseñándole a los pueblos y organizando las multitudes cuando siguen ansiosas de oír al gran profeta de Nazaret. Jesús lo nombra como uno de sus 12 preferidos, a los cuales llamó apóstoles o enviados o embajadores, y en el Pentecostés recibe el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Los judíos le dieron 39 azotes por predicar que Jesús sí había resucitado. Y lo mismo hicieron con los otros apóstoles. Y cuando estalló la terrible persecución contra los cristianos en Jerusalén, Mateo se fue al extranjero a evangelizar. Y se dice que predicó en Etiopía y que de allí murió martirizado. Este es el evangelio de Mateo. Este personaje tan importante. Y este personaje, hermanos, me muestra a Jesús como el Mesías. Es el evangelio para los judíos. Es un evangelio que fue escrito para los judíos. Algunos dicen que probablemente fue escrito entre el año 60 y el año 65 antes de Cristo y antes de que el templo fuera destruido. En todo el mundo es conocido este santo y lo será por siempre a causa del maravilloso librito que él escribió, el Evangelio según San Mateo. Este corto escrito de solo 28 capítulos y 50 páginas ha sido la delicia de predicadores durante 20 siglos en todos los continentes. San Mateo en su Evangelio, palabra significa buenas noticias, copia sermones muy famosos de Jesús, como por ejemplo el sermón de la montaña o el sermón del monte, el sermón más bello pronunciado en esta tierra, el sermón de las parábolas y el que le dijo a sus apóstoles cuando los iba a mandar a primera predicación.
Narra milagros muy interesantes y describe de manera impresionante la pasión y muerte de Jesús, y termina contando su resurrección gloriosa. Este es el Evangelio de Mateo. En fin, del Evangelio de San Mateo es probar que Jesucristo sí es el Mesías, que sí era el Mesías o Salvador anunciado por los profetas y por el Antiguo Testamento. Este evangelio fue escrito especialmente para los judíos que se convertían al cristianismo, y por eso fue redactado en el idioma de ellos, el arameo. Quizá no haya en el mundo otro libro que haya convertido más pecadores y que haya entusiasmado a más personas por Jesucristo y su doctrina que el evangelio según San Mateo. No debemos de leerlo, no dejemos de leerlo y meditarlo. Hermano, Dios hoy nos está mandando a leer este evangelio y a meditar en él. Y yo te quiero decir, hermano, hoy, en esta mañana, te invito a que tú leas de nuevo el Nuevo Testamento y empieza otra vez leyendo este evangelio de Mateo. En el capítulo 1, hermano, habla de los antepasados de Jesús y el derecho al trono que tenía Jesús. Después me habla del relato del nacimiento de Jesús y me lo narra de una manera bien linda y especial, y quiero leérselo en esta nueva traducción viviente. Y dice: este es el relato de cómo Jesús, el Mesías, su madre María este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Mire, recalca: Jesús, el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era una mujer virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper con el compromiso de manera privada. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo: José, hijo de David, no tengas temor de recibir a María por esposa, porque el niño que ella lleva dentro fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Y tendrá un hijo, y lo llamará Jesús. Pero él salvará al pueblo de sus pecados, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor Jesús a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño y dará a luz, y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Este mensaje lo dio Isaías en el capítulo 7, versículo 14. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor lo había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Mire, Mateo quiere presentar a Jesús no solamente como el Mesías prometido, sino como el rey de los judíos, el que tiene derecho a ocupar el trono. Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén, y mandó a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les hizo la pregunta: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron. Porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, tú eres la mejor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo, Israel. Hermano, ellos sabían la escritura, mas no tenían la relación. Mire, Dios le muestra a unos sabios del oriente que Jesús ha nacido, y lo que eran los religiosos de su época, lo que eran los maestros de la ley, y lo que eran los sacerdotes, no conocían, no tenían esta experiencia, hermanos. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada, y por medio de ellos se enteró el momento en que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces él les dijo: vayan a Belén, busquen al niño con esmero, cuando lo encuentren, vuelvan y díganme en dónde está, para que yo también vaya y lo adore.
Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino, y la estrella que había visto en el oriente lo guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres del tesoro y le dieron regalos: oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les había advertido en un sueño que no regresaran a Herodes. Qué hermoso relato, hermano, acabamos de leer. Jesús ha nacido, es el Rey de los judíos y es el Mesías. Va a salvar al pueblo de sus pecados. Y sigue el relato más adelante, y Mateo es el que me habla de la huida de Egipto. Cómo el pueblo tienen que huir a Egipto. Y después de que huyen a Egipto, regresan de nuevo a Nazaret. Y Jesús permanece ahí en Nazaret. Ahora dice: cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto. Levántate, dijo el ángel, lleva al niño y a su madre de regreso a la tierra de Israel, porque ya murieron los que trataban de matar al niño. Entonces José se levantó y regresó a la tierra de Israel con Jesús y su madre. Pero cuando se enteró que el nuevo gobernante de Judea era Arquelao, hijo de Herodes, tuvo miedo de ir allí. Entonces, luego de estar advertido en un sueño, se fue a la región de Galilea. Y después la familia fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret. Y así se cumplirían las escrituras y el profeta que había dicho: lo llamarán Nazareno. Y después de esto, ya el evangelista Mateo en el capítulo 3 me muestra a Jesús, pero ya Jesús ya grande. Y ya me muestra cómo Juan el Bautista empieza a prepararle el camino a Jesús. Y me empieza a decir el capítulo 3: en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar, y su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: esa es la voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, abran el camino. Hermanos, aquí Dios me está mostrando cómo el profeta, este profeta, está abriéndole el camino a Jesús. Mire, dice: en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar, y su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen camino para la venida del Señor, abran el camino. Eso lo predijo Isaías. Más de casi 700 años antes ya había Isaías predicho esto. Juan usaba ropa tejida con pelo de rústico de camello y llevaba puesto en su cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán salía para ver a escuchar a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él les bautizaba en el río Jordán. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. ¡Camada de víboras!, exclamó: ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y que han vuelto realmente a Dios. No digan simplemente el uno al otro: estamos salvos porque somos descendientes de Abraham. Esto no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así que todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Yo bautizo con agua de los que se arrepienten de sus pecados y vuelvan a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera yo soy digno de ser su esclavo y llevarle su sandal y levantarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para cegar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla, juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Hermano, este era el mensaje fuerte que daba Juan el Bautista.
Pero me llama la atención porque este mensaje que acabamos de leer, era para el momento en que Jesús iba a llegar. Pero también era un mensaje profético para los últimos tiempos. Porque en estos últimos tiempos, hermano, viene ya la cosecha. Ya la cosecha está ya lista. Los campos de trigo están listos. Pero resulta que el trigo hay veces crece con la cizaña y son muy parecidos. La diferencia, por eso se tienen que dejar crecer juntos, porque al principio no se sabe diferenciar. Y si tratan de sacar la cizaña del trigo, pueden cometer un error y dañar el trigo. Toca esperar hasta que ambos crezcan. Pero la diferencia se va a notar cuando llegue el momento de dar fruto. Porque el trigo empieza a dar fruto. Y a medida que da fruto, al principio son iguales, crecen juntos. Pero el trigo se va, por el peso del fruto, va cayendo. Y el otro queda parado. Entonces es fácil reconocer ahora ya el trigo de la cizaña. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y después de esto viene el relato del bautismo de Jesús. Luego Jesús fue a Galilea, al río Jordán, para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Y después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios descender sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, en quien me da gran gozo, gran complacencia. Este es el Evangelio de Mateo. Y Mateo habla de la tentación de Jesús, habla del sermón del monte y empieza a nombrarnos cómo Jesús desarrolló su ministerio. Y todo. Es un evangelio maravilloso, hermoso, hermano, del cual nosotros tenemos que aprender mucho. Mucho, 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 hermanos. Y Jesús a través de este evangelio empieza a enseñar a las multitudes. Enseñar acerca del dinero y de las posesiones. Y que nada de eso, nada de eso. Porque el famoso sermón del monte, hermano, Jesús empieza a enseñar algunas cosas interesantes en la enseñanza. Habla de las bienaventuranzas, pero también habla de las enseñanzas acerca de la ley y acerca de enojarse. ¿Para qué enojarse? Y habla acerca del mismo divorcio y del adulterio. Si Dios lo permite, mañana continuaremos estudiando este evangelio de Mateo, porque es muy importante, es muy interesante. Miramos algunos aspectos de este evangelio de Mateo para entrar a un nuevo evangelio, el evangelio de Marcos. Muchas gracias por la atención prestada. Dios les continúe bendiciendo y llenando con su presencia. Que la gloria de Dios repose sobre cada uno de ustedes. Ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar. Y dile, bendito Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor Jesucristo, por esta mañana preciosa, esta mañana hermosa, esta mañana que tú hoy me regalas, una mañana de unción y una mañana de bendición. Señor Jesucristo, toma mi vida y úsala para la gloria y la honra tuya. Ayúdame, Señor Jesús, a traer un mensaje bien hermoso a todas las personas. Enséñame a ser pescador de hombres. Enséñame a predicar este mensaje del evangelio a todo el que lo necesite. Gracias, Señor Jesucristo, por esta mañana preciosa y hermosa, la cual tú me permites enseñar tu palabra. Gracias por este evangelio de Mateo. Tiene tanto que enseñarnos, Padre bendito. Gracias porque hoy hemos entendido que Mateo es un evangelio escrito por un recaudador de impuestos llamado Leví. Hoy aprendimos que este recaudador de impuestos estaba en el banco de los tributos cobrando impuestos para Roma en la ciudad de Cafarnaúm. Y ahí Jesús lo llamó y le dijo, levántate y sígueme. Le dijo, hizo una cena
hizo un almuerzo, hizo una gran banquete, una gran comida. Invitó a todos los demás compañeros publicanos y a otros y los trajo ahí, pecadores todos. Según el contexto, para los fariseos era la escoria de la sociedad. Pero esas personas necesitaban de Cristo. Necesitaban escuchar este mensaje. Y los mismos fariseos de su época, religiosos, guardadores de la ley, que se creían muy justos y buenos, criticaron y hasta llamaron a los apóstoles de Jesús y le dijeron: ¿cómo es que tu maestro come con pecadores? Y Jesús les dice, yo no he venido a los justos, a los sanos. Los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos sí. Yo he venido a los pecadores. Oh, gracias, Señor, porque has venido a salvarnos. Has venido a darnos salvación y vida eterna. Gracias por esa salvación. Gracias por este evangelio maravilloso. Ayúdame a entenderlo y comprenderlo. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Aleluya. Recuerden, el evangelio de Mateo es un evangelio donde Mateo quiere mostrar que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías y que es el Rey de los judíos, que en Jesús se cumplen todas las profecías mesiánicas dichas por los antiguos profetas y que Jesús vino a darnos salvación y vida eterna. Hermano, le invito a que sigamos estudiando este evangelio de Mateo. Verdad que es maravilloso este evangelio de Mateo. Y tiene Dios mucho que enseñarnos a través de este hermoso evangelio. Quiero saludar a mi tía Estela Quintero. Quiero saludar a Weimar Mendoza Núñez. Dice: a usted, mi estimado pastor, Dios lo bendiga. Mi tía Estela dice: el Señor lo continúe bendiciendo. Albertico. Saludamos a mi hermano Leonidas Romero Morena. Saludamos a mi hermana Luz Amelia Biafara Quintana, una profesora del Instituto Bíblico y Ministerial. Saludamos a Weimar Mendoza. Dice: Dios bendiga a todos. Gracias, Pastor Alberto. Saludamos a Sandra Patricia Rosero, mi prima Diana Vázquez, Marlene, María Eugenia Gómez, Dayana, Marley Martínez, Wilmer John Medina, mi prima Teresa Vázquez. Saludamos a Elsa Puerta Gualvis. Saludamos a Nubia Fernández. Saludamos a mi mamá Aida Restrepo. A todos los hermanos que hoy nos ven por este medio, un fuerte saludo. Saludamos a Milton Restrepo Gómez, a Jaime Restrepo, a Fano Restrepo, mis tíos. Saludamos a Jairo y a su esposa Yamilé. A todos los que nos ven y nos sintonizan hoy en esta mañana, Dios les continúe bendiciendo. No olviden, esta enseñanza queda también grabada en YouTube, en el canal de YouTube. Puedes inscribirte en el canal de YouTube, lo puedes compartir, puedes darle like, campanita y compártelo. Dios le bendiga. Nos vemos mañana. Continuamos con el estudio del Evangelio de Mateo. Dios les bendice.